por estar aquí. Entonces vamos a empezar. Déjenme compartirles la ventana de las láminas. Un momento, por favor. Aquí está, es esta. Compartir. Bien. Perdón. ¿Qué tenemos aquí? Lo que tenemos entonces en este momento es, ¿te acuerdas que habíamos llegado a la definición de reducción? Cuando decíamos que dos lenguajes se podían reducir uno al otro, si encontrábamos una manera computable de traducir las cadenas de un lenguaje a cadenas del otro lenguaje. Y esa traducción nos tenía que mantener la pertenencia, tenía que ser un sí, solo sí. No nos importaba otras cosas, nos importa particularmente la unicidad, lo cual es importante para las demostraciones que vimos, donde ven que se pierde por completo. Pero lo que sí nos importa es esta virtud de que si la cadena que viene de A se traduce, entonces la cadena resultante debe estar en B. Si la cadena que se va a traducir no pertenece a la cadena resultante, no puede estar en B. Esa es la situación que tenemos que tener. Y vimos que gracias a esto podíamos probar, demostrar que o bien que un lenguaje era recursivamente enumerable, haciendo una reducción adecuada, o bien que un lenguaje no lo era. La reducción que nos permitía probar en positivo era cuando teníamos un lenguaje que reducíamos algo a un lenguaje que es recursivamente enumerable, entonces el lenguaje reducido tiene que ser también recursivamente enumerable. Y la negativa es cuando tenemos algo que no es recursivamente enumerable y lo reducimos a algo que no sabemos, pues ahora ya sabemos que no lo es. Bien. Entonces vimos cómo funcionaba esto, vimos un par de ejemplos, en particular la reducción de HP a MP y la reducción de no P del complemento de HP a el problema de finito. Vimos estos dos. Y finalmente les había dicho que hoy iba a pasar al teorema de Rice, que es yo creo que el penúltimo tema importante en esta parte del curso. Y el teorema de Rice nos dice algo bastante negativo. Se dan cuenta que hasta ahorita vamos con resultados que no son muy positivos, por supuesto, ¿no? El saber que el problema de la detención no es un problema decidible, no es un lenguaje recursivo, es un resultado bastante malo, significa que no vamos a poder nunca saber si un programa se detiene o no con un método que sea universal, y que va a haber instancias en las que no podemos contestar nunca, ¿no? Que no es que podamos diseñar un método específico para cualquier instancia que se nos ocurra del problema. Y vimos que el complemento de HP es todavía más difícil. Intuitivamente, este último, por cierto, no sé si reflexionan un poco al respecto, era de esperar que fuera más difícil. ¿Por qué razón? Porque HP lo podemos reducir positivamente cuando hacemos una simulación con una máquina universal adecuada. Mientras que, ¿por qué razón? Porque cuando la máquina universal detiene su simulación, sabemos que pues la máquina original se iba a detener, ¿no? Pero en cambio, con OHP, si nosotros hacemos la simulación, la única prueba de que la máquina original no se habría detenido con una entrada es que la máquina universal no se va a detener nunca, lo cual pues no lo vamos a saber, porque vamos a estar esperando infinitamente. Entonces, intuitivamente sonaba que esto iba a ser un problema realmente difícil de responder. Lo que voy a ver a continuación, el teorema de Rice, es como una ampliación de este pesimismo. Vamos a ver que en realidad no es el único problema que no podemos resolver y que muchos problemas que son de importancia práctica caen en esta categoría. Y cuando digo muchos problemas, en realidad lo que estoy diciendo es todos. Eso es lo que nos dice el teorema de Rice. Entonces voy a empezar a plantear el teorema, y para eso necesito llamar su atención a lo que se conocen como propiedades de lenguajes, ¿no? ¿Se acuerdan que ya había mencionado anteriormente propiedades de cadenas? Es decir, toman una cadena en un alfabeto y se preguntan si la cadena cumple una propiedad, algo así como ser de longitud par, contener un número impar de A's o de B's. Eso es lo que tenemos en una... permítanme un momento, hay más compañeros que quieren entrar, y está. Bien, perfecto. Este tipo de preguntas que pues son importantes sobre cadenas. Uno podría plantearse preguntas sobre lenguajes, por supuesto, no solo sobre cadenas. Por ejemplo, aquí en las láminas, vean, me estoy planteando preguntas de este estilo. ¿Este lenguaje es regular? ¿Se acuerdan que con el teorema del bombeo podíamos contestar
negativamente esta pregunta en casos que cumplían pues ciertas condiciones. El ser independiente del contexto también me permitía que yo tenía un criterio parcial negativo con el teorema del bombeo para los lenguajes independientes del contexto. La propiedad de ser infinito, la propiedad de incluir epsilon, etcétera. Estas son preguntas que uno puede hacer sobre un lenguaje, no sobre cadenas. Pero la idea es similar, ¿no? Tomamos una propiedad, un lenguaje, y decimos que si la propiedad es cierta del lenguaje, bueno, más bien cuando decimos que la propiedad es cierta del lenguaje, lo escribimos simbólicamente así, PDL igual a verdadero. Y en caso contrario decimos PDL igual a falso. Esa es la notación que vamos a utilizar. Y pues suponiendo que estamos en un universo clásico en el que podemos decir sí o no, que las cosas son verdaderas o son falsas. Digo, aunque operativamente no podamos contestar, eh, pensamos el mundo como de esta manera, ¿no? Que las cosas son sí o no. Por supuesto, si ustedes estuvieran en un universo, en un espacio conceptual, vamos a decirlo así, en el que las cosas no se puedan contestar de esta manera, pues entonces no funciona esta notación, ¿no? Pero vamos a hacer a un lado eso es tema más bien de la filosofía. Aquí estamos en la perspectiva de que, pues, si definimos, si la propiedad está bien definida, los objetos deben cumplirla o no deben cumplirla, aunque nosotros sepamos o, no o tengamos siquiera una forma de saber si lo cumplen. La idea es que pasa una cosa o pasa la otra. Bien, entonces ya que tenemos esta idea de que podemos decir algo de un lenguaje, podemos hablar de propiedades del lenguaje, uno podrá decir, oye, ¿y qué propiedades son no triviales? El primer punto es que vean cómo aquí estoy hablando de lenguajes recursivamente enumerables. Entonces me olvido de todo lenguaje que no sea recursivamente enumerable. Una nueva disyunción. Recuerdan que muy al principio del curso les mencioné que pues la cantidad de lenguajes posibles dado un alfabeto era una cantidad muy grande, no nada más era infinita, sino que era un infinito de tamaño grande, su cardinalidad no era equivalente a los números naturales. Se dan cuenta que a la hora que yo defino lenguajes recursivamente enumerables son lenguajes aceptados por máquinas de Turing. Y vimos que con las máquinas de Turing se pueden codificar como cadenas binarias. Eso significa que pues estamos hablando de las cadenas binarias finitas y eso significa que hay un número numerable de ellas. En pocas palabras, la inmensa mayoría de lenguajes posibles en un alfabeto no son recursivamente enumerables. Solo una minoría, una cantidad que es igual a los números naturales, es numerable. Los otros están fuera del alcance no solo de este curso, sino de cualquier método computacional que se les ocurra. Y por lo tanto nos vamos a olvidar de ellos. Yo ahorita me centro entonces en lenguajes recursivamente enumerables y me pregunto, ¿qué propiedades son importantes en lenguajes recursivamente enumerables, aparte de la de ser recursivamente enumerable? Y pues aquí mencioné en mi ejemplo 4, ser regular, ser independiente del contexto, ser infinito, incluir a epsilon, pero se les puede ocurrir muchas, por supuesto, ¿no? No nada más esas. La cuestión es que algunas de las propiedades pueden parecer triviales y otras no. Hay pocas propiedades triviales. La propiedad trivial número uno de un lenguaje recursivamente enumerable es ser recursivamente enumerable. Entonces, pues todos los lenguajes recursivamente enumerables la cumplen, ¿no? Y la otra propiedad trivial es no ser recursivamente enumerable y no la cumple ningún lenguaje recursivamente enumerable. ¿Por qué son triviales? Porque pues todos los lenguajes recursivamente enumerables la cumplen y todos los lenguajes, o todos los lenguajes recursivamente enumerables no la cumplen. O sea, es un sí o no y solo tenemos dos. Eso quiere decir que cualquier pregunta que deje fuera algunos lenguajes recursivamente enumerables e incluya a otros, significa que pues es no trivial, que es no trivial porque algunos lo van a cumplir y otros no lo van a cumplir, y entonces es de interés saber quiénes la cumplen. Por eso los llamo propiedades no triviales. Bien, ahora, ¿cómo podemos saber que una propiedad de un lenguaje es decidible? ¿Se acuerdan que con propiedades de cadenas podíamos definirlas como decidibles, semidecidibles e indecidibles? Aquí habíamos planteado estos tres conceptos que aquí estoy poniendo en lámina en anaranjado ahora. Y estos conceptos lo que nos dicen es, una propiedad de cadenas es decidible si el lenguaje de las cadenas que cumplen la propiedad es recursivo.
Es indecidible si el lenguaje de cadenas que cumplen la propiedad es recursivamente enumerable, y es indecidible si el lenguaje de cadenas que cumplen la propiedad no es recursivo. Eso es lo que teníamos. La idea es cómo podemos extender estos mismos conceptos a lenguajes ahora, no a cadenas, sino a lenguajes. Y entonces el truco es el siguiente. Vean, lo que voy a hacer es tomar una propiedad y voy a tomar un lenguaje recursivamente enumerable. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a fijarme en que el hecho de que sea lenguaje recursivamente enumerable significa que hay una máquina de Turing que lo acepta. Esa es la definición de ese recursivamente enumerable. Entonces, supongamos que esta máquina pues es n. Entonces, n, el lenguaje aceptado por n es precisamente este lenguaje. Entonces, ¿cómo puedo decir que una propiedad es decidible? Voy a decir que la propiedad es decidible si solo si pasa lo siguiente. Tomo la cadena, tomo un lenguaje del cual quiero saber si se cumple la propiedad, tomo una máquina de Turing que acepta ese lenguaje, y entonces lo que hago es codificarla con la convención que definí anteriormente, y voy a ver que la cadena resultante debe estar entonces en la cadena, en las cadenas aceptadas por la máquina M. Esta máquina entonces es la que me está diciendo la propiedad. La máquina es total, ese es un punto, y la máquina acepta cadenas que codifican otras máquinas de Turing, sí, solo si la propiedad es verdadera de los lenguajes aceptados por esa máquina de Turing. Entonces, esa es la cuestión. ¿Cómo sé que pues una propiedad es decidible? Tengo que tener una máquina de Turing que para cualquier lenguaje recursivamente enumerable, si ustedes me dan la cadena que codifica, más bien me pueden encontrar una cadena que codifica una máquina de Turing que acepta ese lenguaje, y esa cadena pertenece al lenguaje aceptado por esta otra máquina. Entonces, mucha atención, porque aquí estamos haciendo varios saltos. La gente que ha estudiado lógica, por ejemplo, seguramente ha oído hablar de la idea del lenguaje y metalenguaje, o en general esa idea se maneja en lingüística. El lenguaje, pues, es el objeto que estamos estudiando, y el metalenguaje es el otro lenguaje que nos sirve para estudiar ese objeto. Aquí estamos haciendo un salto similar. Vean, tenemos por un lado el lenguaje L, que pertenece a nuestros lenguajes objetos, a las cosas que estudiamos, y por otro lado tenemos el lenguaje aceptado por la máquina M. Este lenguaje es un lenguaje que se refiere a otros objetos lingüísticos, ¿se dan cuenta? A otros lenguajes. ¿Y cómo se refiere a ellos? A través de las máquinas de Turing que los aceptan. Entonces, quedamos que la propiedad es decidible si hay una máquina de Turing que acepta las cadenas, y solo las cadenas que codifican máquinas de Turing que aceptan esos lenguajes, cuando los lenguajes cumplen la propiedad, y solo en ese caso. Es indecidible si esta máquina de Turing no es total, o si no existe una máquina de Turing, y semidecidible si existe una máquina de Turing, aunque no necesariamente total. Entonces, me regresó una lámina. Imagínense que yo les dijera, a ver, dime si este lenguaje recursivo es recursivamente enumerable regular. Y ustedes lo que hacen es, pues, tomar una máquina de Turing que acepta ese lenguaje, ven su codificación, y entonces se lo dan a otra máquina de Turing, y la otra máquina de Turing ve la codificación de esa máquina de Turing y les dice, ¿sabes qué? El lenguaje aceptado por esta máquina es regular. Sería muy bueno, ¿no? O bien, si quieren saber si un lenguaje es independiente del contexto, hacen lo mismo. Pues consiguen una máquina de Turing que acepte ese lenguaje, toman la codificación de esa máquina de Turing y ven si pertenece a lenguaje aceptado por esta máquina maravillosa que nos resuelve la pertenencia a independientes del contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería muy bueno. El teorema del bombeo no funciona de esta manera, porque se acuerdan que el teorema del bombeo es un criterio de este estilo. Si el lenguaje es independiente del contexto, el lenguaje regular, entonces cumple esta propiedad. Pero no es un sí, solo sí. No es si cumple esta propiedad, entonces es independiente del contexto o es regular. Entonces, como no es un sí, solo sí, el método del bombeo no es definitivo, por un lado. Y por otro lado, como recordarán, parte de la dificultad
de demostrar que un lenguaje es independiente del contexto regular es que no hay un método mecánico para hacerlo. O sea, yo les planteo el teorema del bombeo, les planteo la pregunta sobre un lenguaje particular y ustedes tienen que ingeniársela para responderlo. La idea es que lo ideal sería que no tuvieran que ingeniársela para responderlo, sino ya con la máquina de Turing que lo acepta, la máquina hiciera todo el trabajo, ¿no? Bueno, el teorema del bombeo no funciona así. Estas propiedades no las podemos decir hasta el momento, pero sería muy bueno tener una máquina que nos permitiera decidirlas. Bueno, aquí es donde viene el primer teorema de Rice. El primer teorema de Rice nos dice lo siguiente. Toma una propiedad no trivial del lenguaje recursivamente enumerables. Y ya vimos que pues prácticamente todas, ¿no? Que las únicas que son triviales pues son las propiedades de ser recursivamente enumerable y no ser recursivamente enumerable. Entonces tomamos una propiedad no trivial. Y entonces resulta que la propiedad es indecidible. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos construir una máquina de Turing total que, dada la codificación de una máquina de Turing que acepta el lenguaje, nos diga si el lenguaje cumple la propiedad o no la cumple. Es decir, si ustedes tienen la esperanza que este curso iba a tomar un buen rumbo y nos iba a decir como un criterio necesario y suficiente para decir si un lenguaje regular, independiente del contexto, la respuesta es no se puede. No se puede hacer. Eh, esos son problemas indecidibles. Bien, me detengo un momento por si alguien quiere comentar algo o preguntar algo. ¿No? Bien, bueno, revisen por favor las láminas porque la clase anterior y esta clase estoy cubriendo mucho material, entonces el lunes después de la réplica pueden plantear algunas preguntas y por supuesto el miércoles yo creo que podemos dedicar la clase completa a resolver dudas de lo que hemos visto hasta el momento. Pero bueno, la cuestión entonces es que el teorema de Rice nos dice, tómate cualquier propiedad de interés del lenguaje recursivo enumerables, la propiedad es indecidible. ¿Y cómo vamos a demostrar esto? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar, por supuesto, reducciones. El lenguaje indecidible, no recursivo enumerable, no recursivo por excelencia es HP, por supuesto, ¿no? Ya sabemos que el problema de detención no se puede resolver por medio de máquinas de Turing. Y lo que vamos a hacer entonces es reducir HP a el lenguaje siguiente. Vean, toman su propiedad no trivial y entonces lo que vamos a hacer es reducir HP al lenguaje que consiste de máquinas, de codificaciones de máquinas de Turing, tales que el lenguaje aceptado por estas máquinas cumple la propiedad. Imagínense que la propiedad es ser regular. Entonces vamos a reducir HP al lenguaje que consiste de cadenas que codifican máquinas de Turing cuyos lenguajes aceptados son regulares, por ejemplo, o son independientes del contexto, o son lo que ustedes quieran, cualquier cosa de interés. El punto es que para demostrarlo vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer una suposición que les va a parecer arbitraria, pero la suposición se puede invertir fácilmente. Mi suposición va a ser esta. Vean, voy a suponer que la propiedad es falsa del conjunto vacío. El conjunto vacío es un lenguaje, por supuesto. Entonces, voy a suponer que es falsa. Si supusiera que es verdadera, este teorema también se puede demostrar así. Más adelante vamos a ver cómo. Pero ahorita consideradme que es simplemente para tener un punto de partida. La propiedad es falsa del vacío, entonces. Y como la propiedad no es trivial, entonces yo sé que existe un lenguaje recursivamente enumerable, llamémosle A, como lo tengo aquí, tal que la propiedad es verdadera. Porque es verdadera de uno si es falsa de otro, si no, no sería no trivial, ¿no? Entonces, tómate uno de los que la cumplen, llamémosle A, S1, y tomemos A el vacío, del cual es falsa. Ahora, dado que A es un lenguaje recursivamente enumerable, por hipótesis hay una máquina de Turing, la que voy a llamar M sub A, tal que el lenguaje aceptado por esta máquina de Turing es precisamente A. Digo, eso es una hipótesis perfectamente razonable, porque es la definición de un lenguaje recursivamente enumerable. Entonces, lo que voy a hacer es construir una máquina N, que para cualquier cadena que tomemos, más bien, perdón, voy a construir una máquina que, dada una máquina de Turing N y una cadena
en el alfabeto de entrada para esta máquina, me va a dar una nueva cadena, a la que voy a llamar sigma de, vean, de la codificación de n y de la codificación de alfa, tal que se cumpla esta propiedad. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Ajá. Voy a hacer lo siguiente. Voy a guardar para cualquier entrada posible para una nueva máquina de Turing. Copiamos esta entrada para esta máquina de Turing en una cinta separada. Copiamos en otra cinta alfa la cadena que va a ser la entrada de esta. Y como se imaginarán, lo que vamos a hacer es simular n con alfa. Eso es lo que hace esta máquina. Se dan cuenta que pues esto no es muy difícil de hacer. La máquina universal puede hacer esta simulación. Entonces tomo como punto de partida la máquina universal con un par de adaptaciones. ¿Cuál es la primera? Le agrego una cinta para su propia entrada beta. Y en una cinta va a tener alfa y en otra cinta probablemente tiene la codificación de n. Y con base en esa codificación simula n con alfa. Ajá. Si n se detiene con alfa, entonces lo que va a hacer es simular ahora la máquina de Turing que acepta el lenguaje A. ¿Se dan cuenta? Aquí está. Esta máquina de Turing acepta el lenguaje A. Entonces simula eso. Ajá. Y entonces, ¿qué va a hacer? Ya una vez que lo simula, entonces va a pasar esto. Va a aceptar si la máquina M acepta. Va a aceptar a beta. En caso contrario, pues que no se detenga, se dan cuenta que no. Bueno, en el caso de que la máquina M no acepte, entonces rechaza, ¿no? Pero el punto es que se acepta. Entonces vean lo siguiente. Yo tomé una máquina N arbitraria y una entrada arbitraria para esta máquina y me estoy preguntando si esto está en HP, de alguna manera. Resulta que cuando no es en HP, es decir, cuando esta simulación no se detiene, porque pues va a seguir infinitamente, entonces el lenguaje aceptado por mi nueva máquina, esta que construí con toda esta serie de simulaciones, es el lenguaje vacío, ¿se dan cuenta? En cambio, si n se detiene con alfa, el lenguaje aceptado por esta máquina que acabo de definir es precisamente el lenguaje aceptado por la máquina que aceptaba A. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que algo es una instancia de HP, implica que el lenguaje aceptado por esta máquina es A, y como yo suponía por hipótesis que la propiedad es verdadera de A, entonces la propiedad es verdadera del lenguaje aceptado por K. En cambio, si está en no HP esto, el lenguaje aceptado por K es el vacío y por lo tanto la propiedad es falsa, por hipótesis. Vean que aquí es donde podrá hacer la inversión. Podría poner que la propiedad es verdadera, tomar un lenguaje para el cual es falsa y entonces hacer la misma simulación. Entonces, por eso es que la suposición esta no es arbitraria, se puede invertir fácilmente. El punto importante es esto, que lo que hice fue una reducción de HP a este lenguaje. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hice. ¿Por qué razón? Pues porque tomo una instancia de HP y lo convierto en una instancia de este lenguaje. En particular, la instancia de que sí tengo al lenguaje, si el lenguaje K es A, del cual sé que es verdadera, o si el lenguaje aceptado por K es el vacío, del cual sé que la propiedad es falsa. Y como HP no es recursivamente enumerable, ¿se acuerdan por nuestro teorema anterior? El resultado de esto es que este lenguaje tampoco es recursivamente enumerable y por lo tanto la propiedad es indecidible porque el lenguaje lo definimos como las cadenas que codifican máquinas de Turing para las cuales cuyos lenguajes aceptados cumplen la propiedad. Bien. Me detengo, ahí termina este teorema y no sé si hay preguntas. ¿No? Bien, entonces continúo. Déjenme ver aquí algo. Bien. Bien, el segundo teorema de Rice. El segundo teorema de Rice, porque pues, ahora sí que Rice no se contentó con darnos una mala noticia, sino que pues
Nos dio la segunda mala noticia. Digo, Rice sería seguramente feliz en un mundo como en el que estamos viviendo, ¿no? En el que solo leemos malas noticias. Él, pues, estaría feliz dándonos una mala noticia tras otra, ¿no? La segunda mala noticia que nos da Rice en su segundo teorema es la siguiente. Vean, ahorita lo que demostramos es que cualquier propiedad de interés no es decidible, es indecidible. Ajá. Bueno, el segundo teorema de Rice nos dice, mira, agrégale un poco más a estas propiedades que llamas interesantes, y lo que vas a tener es que no son ni siquiera semidecidibles. Ujú. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tomar una propiedad del lenguaje recursivamente enumerables, P, y vamos a agregarle un requisito que en realidad no es muy demandante. Vamos a preguntarnos si la propiedad es monótona. ¿Qué quiere decir con una propiedad monótona? Miren, está aquí en este renglón. Una propiedad es monótona cuando yo tomo un conjunto y un superconjunto de este conjunto, y si resulta que el subconjunto cumple la propiedad, el superconjunto la cumple. Eso es monotonía. Ajá. ¿Por qué razón? Pues porque piensen que lo que estamos diciendo es que toman un valor, se da la propiedad, toman un valor más grande, se sigue dando la propiedad. Entonces es monótona. Ajá. Por ejemplo, la propiedad de contener a la cadena epsilon es monótona. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué razón? Porque si A contiene a epsilon, como A es un subconjunto de B, pues B también va a contener a epsilon, por supuesto, ¿no? La propiedad de ser infinito, por ejemplo, también es monótona. Entonces, pues, ahí está. Pero hay propiedades que no son monótonas. Por ejemplo, la propiedad de ser finito no es monótona. ¿Por qué? Porque A puede ser finito, pero B es su superconjunto, tal vez sea infinito. Y si se preguntan sobre propiedades que son, por ejemplo, de interés práctico, la gran mayoría no son monótonas. Por ejemplo, piensen que A fuera regular. Nada les garantiza que B también va a ser regular. O que A fuera independiente del contexto, no tenemos garantía de que B sea independiente del contexto también. Y muchas otras propiedades pues son así de ese estilo. A está formado por cadenas que tienen longitud prima exclusivamente. Pues en B puede haber las cadenas que no tengan longitud prima, ¿no? Entonces, la mayor parte de las propiedades de interés, como pueden darse cuenta, no son monótonas. Ese es el punto. Aunque hay algunas monótonas que nos interesan, como contener a epsilon o contener alguna cadena específica. El punto es que hay muchas interesantes, probablemente la mayoría, que no son monótonas. Y el segundo teorema de Rice, aquí ya viene en este punto, nos dice lo siguiente. Tomamos una propiedad del lenguaje recursivamente enumerables no monótona. Y entonces esta propiedad no es siquiera semidecidible. Antes teníamos en el teorema anterior pues la esperanza de que encontráramos una máquina de Turing que nos dijera sí para las instancias positivas y que para las negativas a veces nos dijera no y a veces se queda en ciclos infinitos. Aquí lo que estamos diciendo es que si además la propiedad es no monótona, ni siquiera podemos esperar eso. Ni siquiera podemos esperar una máquina de Turing que nos diga sí para todos los casos positivos. Eso es bastante pesimista. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Bien, la demostración pues se basa, por supuesto, en una reducción, pero ahora la voy a reducir. Más bien voy a reducir un conjunto no recursivamente enumerable al lenguaje de cadenas que codifican máquinas de Turing cuyos lenguajes aceptados cumplen la propiedad. Entonces tomo el complemento de HP y voy a hacer la reducción. Entonces, este lenguaje, por supuesto, pues sería muy bueno poderlo, pues al menos semidecidir, ¿no? Y vamos a ver que ni siquiera podemos aspirar a eso. Digo, esto por otro lado no es tan negativo. Piensen que si ustedes piensan en dedicarse a la computación teórica, por ejemplo, pues no corren el riesgo de quedarse sin trabajo, ¿no? Porque siempre va a haber problemas interesantes para los cuales no hay una respuesta mecánica, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Siempre necesitamos un ser humano que, pues como no sabemos cómo funcionamos, no sabemos si somos máquinas de Turing o no, pues nos queda el débil rayo de esperanza de que nosotros sí demos una respuesta sabiendo que una máquina de Turing no la va a dar. Entonces, la demostración de este teorema funciona así. Les decía que vamos a hacer esta reducción.
Para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vean, voy a tomar una máquina de Turing, voy a tomar una cadena que pertenece al lenguaje de entrada de esta máquina de Turing, y lo que voy a hacer es tomar pues la típica pregunta de si M se detiene con alfa, y convertirla en una pregunta de si cierta máquina de Turing generada a partir de esta entrada, pues pertenece a este lenguaje, es decir, el lenguaje aceptado por esta máquina de Turing cumple la propiedad. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿de qué manera lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer de esta forma. Vean. La propiedad no es monótona. Esa es mi hipótesis. Y como no es monótona, significa que sí existen dos conjuntos A y B, tales que A es un subconjunto de B, A cumple la propiedad, pero B no la cumple. Esta es la definición de no monotonía. Entonces, como sé que no es monótona, sé que hay dos conjuntos que lo cumplen. No sé cuáles, pero al menos dos. Entonces tomo esos dos y tomo las máquinas de Turing respectivas. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos limitando nuestro alcance a lenguajes recursivamente enumerables. Y eso quiere decir que estos dos lenguajes, pues como son recursivamente enumerables, hay máquinas de Turing que los aceptan. La máquina sub A y la máquina sub B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La máquina K, que va a ser el resultado de traducir, la pregunta es si M acepta alfa, va a funcionar de esta manera. Va a constar de 3 cintas y para toda entrada va a ser lo siguiente. Va a escribir la entrada en las cintas 1 y 2 y va a escribir alfa en la cinta 3. Acuérdense, alfa es esta cadena para la cual nos preguntamos si M se detiene o no. Entonces, en las cintas 1 y 2 escribe beta, en la cinta A3 escribe alfa, y lo que hace es simular la máquina que acepta el lenguaje A en la cinta 1, simular la máquina que acepta B en la cinta 2 con la entrada beta, y en la cinta 3 lo que hace es simular M. Entonces, para que esta simulación pueda proceder, pues tenemos que pensar en lo siguiente. Vean, va a ocurrir lo siguiente. La máquina va a aceptar beta si ocurre uno de estos casos. O bien, esta máquina, la que acepta A, acepta beta, o bien esta máquina que acepta B, acepta beta y M se detiene con alfa. Los dos requisitos, vean. Entonces, acepto si la máquina que acepta A acepta, o bien si la máquina que acepta B acepta y además M se detiene con alfa. Esto es importante. ¿Por qué razón? Porque vean qué está pasando. Yo quiero discernir entre estar en A o estar en B. Ese es el punto. ¿Se dan cuenta? Con esto lo estoy consiguiendo. ¿Por qué razón? Porque cualquier cadena que esté en A, pues va a estar en B, pero me interesa el complemento, por supuesto, que cadenas que están en B y que no estén en A. Entonces, por esa razón, es que tengo este segundo requisito, pero este requisito está reforzado con el hecho de que M además se tiene que tener con alfa. Y de esa manera tengo esta construcción, vean. Esto es una instancia de HP, implica que el lenguaje aceptado por K es el lenguaje aceptado por la máquina que acepta B, es decir, es B, y mi hipótesis me decía que, ¿se acuerdan? Que la propiedad era falsa de B. En cambio, si esto no pertenece a HP, es decir, está en su complemento, el lenguaje aceptado por K es el lenguaje A. ¿Por qué razón? Recuerden que acepto también si la máquina que acepta acepta. Entonces, como aquí no va a ocurrir nunca esto porque M no se detiene, porque pues estoy suponiendo que esté aquí no HP, lo que está ocurriendo entonces es que el lenguaje aceptado por K es precisamente el lenguaje aceptado es precisamente A, y por lo tanto yo sé que la propiedad es verdadera de B, de A. Entonces tengo un sí, solo sí. ¿Se dan cuenta? Tengo que, esto es una instancia de HP, sí, solo sí, la propiedad es verdadera de A. Y por lo tanto, es una reducción de no HP a este lenguaje, y como no HP no es recursivamente enumerable,
pues la propiedad entonces ni siquiera es semidecidible. Entonces, es muy mala noticia. No, no tenemos forma de resolver estas preguntas, y son preguntas interesantes, ¿se dan cuenta? Son preguntas como la de regularidad de este lenguaje regular. Ustedes me dan un lenguaje que pues sí sé que es recursivamente enumerable porque hay una máquina de Turing que lo acepta, pero la máquina de Turing es un mecanismo costoso. A mí me gustaría tener un autómata finito que pueda explorar la cadena de manera lineal, izquierda a derecha, y que siempre me da respuesta. Entonces, pues sería mejor saber si es regular y decidirlo con un autómata finito y no con una máquina de Turing. Y lo que me está diciendo el segundo teorema de Rice, pues no se puede, no se puede. O sea, sí, sí, hay casos para los que sí lo puedes hacer, por supuesto, pero hay casos para los que no. Pero peor todavía, los casos para los que puedes hacer, estás librado a tu ingenio. Si la propiedad fuera semidecidible, sabes que si el lenguaje es regular, yo te puedo dar una máquina de Turing que te va a dar te daría la respuesta que sí se puede hacer. Pero el segundo teorema de Rice me dice, no, ni siquiera eso, ni siquiera las instancias positivas. Tú estás librado a tu puro ingenio, no hay métodos pues de este estilo, máquinas de Turing, aunque no sean totales, que te permitan resolver esto, y lo tienes que hacer con base en un estudio de caso por caso. Hay recetas de cocina para muchos casos, por supuesto, porque intuitivamente los seres humanos podemos saber cuándo un lenguaje es regular, no siempre, pero para muchos casos sí lo podemos decir, pero pues no esperemos que esas intuiciones se puedan traducir en recetas de cocina infalibles, ni siquiera semifalibles. Bien, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, entonces me gustaría presentar las 6 últimas láminas del curso. De esta parte del curso, por supuesto, no del curso total, tenemos un tema después de esto, aunque es más breve que este. Entonces las voy a presentar, pero recuerden que podemos regresar a todo esto, porque el lunes entonces de la próxima semana es la réplica, y el miércoles hacemos esta sesión de ejercicios y de preguntas y respuestas. ¿Les parece bien? Bueno, entonces vamos a ver, ¿qué nos queda por ver? Aquí vimos que lo que ya tenemos es, por un lado, la certeza que hay lenguajes que son recursivamente enumerables, pero no son recursivos. HP y MP están ahí. La certeza de lenguajes que no son ni siquiera recursivamente enumerables, que es no HP, por ejemplo, o finito. Entonces tenemos pues como dos tipos de imposibilidades. La imposibilidad pequeñita, que es la de HP, la imposibilidad grande, que es la de no HP. Y en realidad no es así. En realidad podemos hacer una distinción todavía más fina, que es lo que voy a hacer en estas últimas láminas. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener que los lenguajes no recursivos se pueden clasificar de una manera distinta, dependiendo de lo que voy a llamar grado de incomputabilidad. ¿Qué tan difíciles son de calcular? Y entonces, pues son muy difíciles, por supuesto, no hay máquina de Turing que los pueda decidir, ¿no? La respuesta es sí, pero no son igualmente difíciles. O como decía, dado que todos son imposibles, unos son más imposibles que otros. Esa es la idea que voy a presentar. Y aunque es una idea que les parezca descabellada, piensen que uno podría plantearse teóricamente la pregunta de ¿qué pasaría si encontráramos algo que nos resolviera algún problema que sabemos que es indecidible, pero que es semidecidible? En particular, Vladimir está trabajando en una cuestión así. Para un problema que sabemos que es indecidible, estamos viendo si podemos calcular aproximaciones que tengan algún grado de información que nos puedan decir con un grado de certeza cuantificable, si sí o si no. ¿Qué tanto podríamos saber si tuviéramos esa información? Bueno, pues eso es lo que uno podría preguntarse teóricamente.
Digo, si yo tuviera una inclinación mística, y pues no sé si alguno de ustedes la tenga, pero imagínense que sí, que soy como el Doctor Strange. Soy igual de malhumorado que él, pero bueno, no soy igual de capaz. Pero imagínense que soy como él, ¿no? Y que me da por ir al Tíbet y preguntarle a The Ancient One una serie de cosas y ella es capaz de contestarme lo que quiero. Espero que hayan visto la película. Los que no la han visto, es una película donde un doctor, un cirujano muy arrogante, va al Tíbet y se encuentra con un personaje que le puede contestar sus preguntas. Vamos a llamar a estos personajes oráculos. Aquí lo tengo. Y supongamos que tenemos un oráculo que nos puede contestar preguntas que sabemos que no son decidibles. Esa es la idea. ¿Qué podemos hacer con esa información? ¿Qué podrá hacer el Doctor Strange con información que solo The Ancient One le puede contestar? Bueno, pues aquí lo vamos a ver. La idea la podemos formalizar, por supuesto. La formalización se le ocurrió a Turing en los 30, a finales de los 30, después de que presentó su famoso resultado de que el problema de decisión de Hilbert no es decidible. Se fue a hacer el doctorado a Estados Unidos, a trabajar justo con Alonso Church, el cual lo dejó trabajar por su cuenta. Ese trabajo es en exclusiva obra de Turing. Y a Turing se le ocurrió precisamente esta idea. Vamos a suponer que tenemos una forma de contestar preguntas. Y esta forma la vamos a llamar un oráculo. Un oráculo es simplemente una cinta de una máquina de Turing, una cinta adicional donde está codificada la función característica de un conjunto. ¿Qué es la función característica de un conjunto? Acuérdense que tenemos en conjuntos, pues tenemos la situación de que un elemento puede pertenecer a ese conjunto, puede no pertenecer. Por ejemplo, piensa en los números naturales y piensa en el conjunto de los números primos, que es un subconjunto de los naturales. Entonces, pues la función característica de los números primos sería una función que, dado un número natural arbitrario, nos dé 1 si el número es primo y nos dé 0 si el número no es primo. Es decir, discierne entre las dos cosas, pertenecer al conjunto de primos o no pertenecer a este conjunto. Podríamos pensar la función característica de las potencias de 2, también son subconjuntos es un subconjunto de los números naturales. Su función característica, nosotros le damos un número y nos contesta, esto es una potencia de 2. O esto no es una potencia de 2. Entonces, en un oráculo es una cinta así, con la función característica, y pensemos que pasa lo siguiente, que en la celda, que nuestras cadenas de entrada que vamos a recibir, pues las podemos clasificar, las podemos ordenar de acuerdo con el orden lexicográfico. Si son binarias, pues primero va epsilon, por supuesto, después va 0, después va 1, después va 0, 0, después va 0, 1, después 1, 0, después 1, 1, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, para cualquier conjunto de cadenas binarias, la función característica se podrá codificar así. Una cinta en la que en el lugar enésimo está 1, si la cadena enésima en el orden lexicográfico pertenece al conjunto. Piense que su conjunto es A y un oráculo para A, entonces será esta cinta, ¿no? En cada lugar de la cinta, nos fijamos en qué lugar está el valor 0 o 1, dependiendo si es la cadena que corresponde a ese lugar en el orden lexicográfico, pertenece a o no pertenece a. Y una máquina de Turing con oráculo, entonces, es una máquina de Turing que lo que hace es que ustedes dan una cadena de entrada y procede como cualquier máquina de Turing que describimos, excepto que en algún momento de su ejecución pasa algún estado. No puede ser en un solo momento, puede ser en varios, pero pensamos que siempre es un número finito de ocasiones en que pasa un estado en lo que hace es ir a consultar la cinta del oráculo. Por cualquier razón, no sé, tiene una cinta donde está escrita una cadena, lo que hace es calcular qué lugar le corresponde a en el orden lexicográfico de esa cadena, y entonces pasa este estado y va y ve, aquí hay un 1, o aquí hay un 0. Y después continúa con sus cálculos ya con esa información. Es así como funciona la máquina de Turing con oráculo. Entonces, imagínense ustedes que tienen una máquina de Turing cuyo oráculo es el problema de la detención. Es decir, si
la cadena epsilon, por ejemplo, pertenece a HP, es decir, codifica máquinas que se detienen con todas sus entradas y de acuerdo con la convención que adoptamos, sí es así. Entonces, pues en el lugar número 1, en el primer lugar de la celda, pensemos que están indexados desde 0, en el lugar 0 de la cinta, pues va a tener un 1. Si después resulta que en el lugar enésimo que codifica la entrada M con la entrada más bien tiene que corresponde a la cadena que codifica a la máquina M con entrada alfa y M no se detiene con alfa, entonces ahí va a tener un 0 porque no se detiene. Entonces sería muy bueno tener algo así. Lo que hacemos es, pues nos vamos al Tíbet y le preguntamos a esta mujer sabia que vive desde tiempo inmemorial, oye, ¿esta máquina se detiene con alfa? Y ella pues nos contesta sí o no. O podemos hacer como Buda, que se iba a dormir al pie de un árbol y soñaba y cuando se despertaba tenía la respuesta a un problema. Ajá. Entonces un oráculo funciona así. Hacemos estas consultas. ¿Qué podemos hacer con esta información que no es posible obtener con una máquina de Turing total? Bien, pues vamos a ver qué podemos hacer. Por lo pronto podemos hacer definiciones, ¿no? Que es lo que he estado presentando hasta el momento. La primera definición nos dice lo siguiente. Voy a tomar dos lenguajes, A y B. Voy a suponer, por facilidad, que pertenecen al mismo lenguaje, al mismo, son subconjuntos del mismo alfabeto, de cadenas del mismo alfabeto. Y voy a suponer, nada más eso es lo único que tengo que suponer. Y lo que voy a decir es que A es recursivamente enumerable en B, si solo si existe una máquina de Turing con oráculo, tal que el oráculo es precisamente B, codifica B, y el lenguaje aceptado por esta máquina de Turing es A. Es decir, A no sé si era recursivamente enumerable, pero gracias a que alguien me está dando la información clave sobre B, me está dando la función característica de B, entonces yo ya puedo semidecidir A, es recursivamente enumerable. Ahora, si la máquina en cuestión, esta máquina M con oráculo, además es total, es decir, no nada más me dice sí para las positivas, sino que me dice no también para todas las instancias negativas, entonces voy a decir que A es recursiva en B. Entonces, en cuenta que arriba es recursivamente enumerable en B, si B me permite aceptar A. Y acá es recursiva en B, si B me permite, no nada más aceptar A, sino aceptarlo de manera total, es decir, también rechazar cuando no está ahí. Y en ese caso, además puedo decir, no nada más que el recurso en B, también puedo decir que A es Turing reductible a B. Esa es la cuestión. Y vean cómo lo que hago es decir que A se Turing reduce a B. Lo hago con este símbolo. No lo confundan, por cierto, con este. Acuérdense. Estas reducciones tienen una M minúscula como subíndice. Estas reducciones tienen una T mayúscula. La T es de Turing, obviamente, y se basan en la existencia de oráculos. Las de acá abajo no se basan en oráculos. Bien, ahora, dadas estas definiciones, observen cómo el problema de la pertenencia se Turing reduce al problema de la detención y viceversa. El problema de la detención se Turing reduce al problema de la pertenencia. ¿Por qué razón? Si ustedes me dan una máquina que decide pertenencia, yo puedo crear una máquina, una máquina que tiene como oráculo pertenencia. Entonces, perdón, HP, yo puedo crear una máquina que me decide pertenencia y viceversa. Si tengo una máquina que me decide pertenencia, entonces puedo crear una máquina que decide HP. En las siguientes láminas explico cómo. Bien, en particular también observen cómo HP se Turing reduce a su complemento y viceversa, a pesar de que sabíamos que no HP no se reduce a HP. Porque no HP es, en la otra perspectiva, en la otra reducción, no HP es considerablemente más difícil que HP. Entonces, ¿por qué razón es así? A ver, déjenme ver si vienen las siguientes láminas de explicación. No viene, entonces se las voy a dar verbalmente o déjenme ver, tengo tiempo suficiente para ver, hacer la ilustración con el programa, con este programa. Déjenme nada más mientras tanto.
Y ahorita lo presento. A ver, permítanme, voy a dejar de presentar las láminas nada más y voy a presentar toda mi pantalla. Está. Bien, aquí está. La afirmación entonces es que MP se Turing reduce a HP. Eso quiere decir que yo cuento con un oráculo que codifica HP. Entonces yo me planteo, alfa pertenece al lenguaje aceptado por una máquina de Turing. Esta es la pregunta de la pertenencia, nada más que la codificamos de esta manera, ¿no? Codificamos a M, codificamos a alfa, y nos preguntamos si esto pertenece a MP, que es el lenguaje de la pertenencia. ¿De qué manera lo podríamos hacer? Vean, lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos esta entrada. Nos preguntamos si esta entrada está en HP. Si la respuesta es no, a ver, permítanme ponerlo así, así. Si no, entonces, vean, como eso significa que nunca se va a detener, entonces significa que pues que tampoco está en MP. ¿Por qué? Porque como M no se detiene con alfa, pues no la acepta, ¿no? Si es sí, entonces simulamos M con alfa. Esperen un momento, voy a bajarme aquí. Con el, y aceptamos si M acepta alfa y rechazamos si M rechaza alfa. ¿Se dan cuenta por qué puedo hacer esto? Porque yo ya sé que se va a detener esta simulación. O sea, si yo no supiera si se va a detener, pues por supuesto que esto no podría hacerlo, porque acepto si acepta, pero si no se detiene, pues sigo igual que antes, ¿no? Pero el hecho de que mi oráculo me conteste si está en HP, eso me permite entonces pasar al otro paso. Pues simula con confianza y espera el resultado de la simulación y va a llegar algún día y con ese resultado ya puedes contestar. La reducción opuesta es muy similar. ¿Se dan cuenta? Si yo quiero reducir con un oráculo para MP, ¿cómo puedo resolver HP? Pues lo que hago es, me pregunto si M, la codificación de M y la codificación de alfa están en MP. Si están, entonces pues sé que la máquina se detiene aceptando. Si no están, hay dos posibilidades, que la máquina se detenga rechazando o que la máquina nunca se detenga. Entonces, ¿qué hago? Construir una máquina prima tal que invierte el estado de rechazo y aceptación de M y me pregunto si esa máquina acepta. Si esa máquina acepta, entonces eso quiere decir que M se habría detenido rechazando. Si esa máquina no acepta, significa que lo que está ocurriendo, más bien si esa máquina, si no acepta, eso significa que había entrado un ciclo infinito. Entonces, por lo tanto, con MP
puedo contestar HP. Sí, con ese oráculo, con esa información. Mi segunda pregunta es, M' se detiene con, alfa pertenece al lugar registrado por M', si la respuesta es no, eso significa que pues, la otra no se detuvo nunca. Sí, entonces se dan cuenta cómo estos problemas son irreductibles uno al otro. Ahora, regreso a las láminas, no sé si hay preguntas. Están muy callados esta clase, entonces espero que eso sea que no hay ningún problema con lo que estoy presentando, pero si lo hay, por supuesto pueden preguntarme las clases que sigan, no tendría. Es demasiada información todavía. Es mucha información, ¿verdad? Sí. Oigan, ¿preferirían que me detuviera? Yo pensaría que sí. Bien, me voy a detener porque es cierto que es bastante material el que estoy cubriendo y sobre todo, no es que sean tantas láminas, es que es bastante denso. Entonces, si quieren me detengo por ahora y hagamos lo siguiente. En la próxima clase que damos, que ahora sí va a hacerse la réplica, el miércoles veríamos ejercicios de la primera parte de este tema y cuando retome la clase, retrocedo un tanto. ¿Les parece bien? Veo de manera somera otra vez los teoremas de Rice y me detengo más en esto. ¿Les parece un plan sensato? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, pues piensen que es la primera presentación de esto. Es como, no sé si a ustedes les pasa que cuando están viendo una película y están muy cansados, se empiezan a quedar dormidos, entonces la van a ver, se enteran de algunas cosas, y pues no entienden mucho de la trama, pero cuando la vuelven a ver por segunda ocasión, por supuesto que no solo entienden la trama, sino que además son capaces de analizarla con más profundidad, ¿no? Porque pues al menos ya tienen una idea de qué cosas aparecen. Entonces esperemos que esto sea así. A lo mejor para ustedes, algunos de ustedes no, ya está todo perfectamente comprensible. A mí me costó trabajo cuando lo estudié. Lo confieso. Esto lo estudié, no lo estudié en ninguna materia, lo estudié por mi cuenta, entonces recuerdo que me costó trabajo entenderlo. Entonces, hay gente a la que no. Felicidades, pero a las personas, a los humanos mortales como yo, sí nos cuesta un poco de trabajo. Entonces, quedamos en eso. Me detengo ahora. La próxima clase es réplica y la siguiente vemos ejercicios y retrocedo para empezar desde teorema de Rice otra vez a un ritmo más rápido. Bien, bueno, pues si no hay más por el momento, voy a detener la grabación.